esa vesícula se enferma y ese equilibrio que hay en la bilis de colesterol y sales biliares se altera y entonces en la vesícula se empieza a acumular o precipitar una arenilla de colesterol que con el Por tiempo, eso es que se habla de piedras. exacto, esa arenilla de colesterol con el tiempo se junta entre ellos y se hacen unas pequeñas piedrecitas dentro de la vesícula. Nosotros llamamos cálculos, ¿no? Que con el tiempo pueden ser incluso grandes. Hemos sacado cálculos de 3 centímetros de diámetro, como también de 3, 4 milímetros de diámetro, en todo ese tamaño. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy vamos a hablar de los cálculos a la vesícula biliar. Está con nosotros para ello el doctor José Luis Apaza Álvarez. Él se graduó, estudió medicina en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Luego hizo estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es cirujano general. Trabaja desde hace, fíjense ustedes, 11 años en el Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa. Es miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, miembro de la Asociación Peruana de la Hernia. Realizó su especialidad cuando estudió esta especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Hospital Arzobispo Loaiza. Él es cusqueño a mucha honra y ha venido a desasnarnos sobre el tema de la vesícula biliar, los cálculos, y le doy la bienvenida. Hola, Nicolás. Bien. Y la primera pregunta es, ¿qué es la vesícula y para qué sirve, doctor? La vesícula es un órgano, como una especie de un globito, que está debajo del hígado y tiene la función de almacenar y concentrar bilis. Esa es su función. Cuando una persona come alimentos grasos, el hígado produce bilis para digerir esos alimentos grasos. Y la vesícula también, que almacenó la bilis, se mueve y también contribuye a la digestión de alimentos grasos. Muchas grasas son vitaminas, la A, la D, la K son vitaminas. Necesitamos bilis para poder digerir esos alimentos. Pero en muchas personas, por algunos factores hereditarios, sobrepeso, obesidad, algunos factores familiares, esa vesícula se enferma y ese equilibrio que hay en la bilis de colesterol y sales biliares se altera y entonces en la vesícula se empieza a acumular o precipitar una arenilla de colesterol que con el tiempo... Por eso es que se habla de piedras. Exacto, esa arenilla de colesterol con el tiempo se junta entre ellos y se hacen unas pequeñas piedrecitas dentro de la vesícula. Nosotros llamamos cálculos, ¿no? Que con el tiempo pueden ser incluso grandes. Hemos sacado cálculos de 3 centímetros de diámetro, como también de 3, 4 milímetros de diámetro, en todo ese tamaño. Lo cierto es que una vesícula que ya tiene cálculos es una vesícula enferma. La próxima vez que una persona come alimentos grasa, por ejemplo, un anticucho, yo qué sé, esa vesícula que se mueve para botar bilis, estimulada por alimento graso, no cumple su función. ¿Por qué? Porque hay un cálculo que se enclava en la salida de la vesícula. Entonces, el cálculo que se enclava no permite que la vesícula bombee esa bilis que acumuló. Entonces, al ver que hay una resistencia, se mueve con más fuerza y ese es el típico dolor que el paciente refiere después de haber comido alimentos grasos. Un dolor tipo cólico debajo de la costilla derecha que lo tuerce y se va hacia la espalda. Muchas veces ese dolor le obliga al paciente a ir al hospital de emergencia. Va a la emergencia, le hacen una ecografía y le dicen, señor, usted tiene cálculos en la vesícula y lo que tiene ahorita es un cólico vesicular. Ahora, ¿esto se puede tratar sin necesidad de llegar a una cirugía? No, Nicolás. El tratamiento indicado para los cálculos en la vesícula es la cirugía que se llama colecistectomía laparoscópica, tratamiento que se hace aquí, en cualquier parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y que consiste en entrar a la vesícula y sacar y retirar los cálculos. Exacto. Mira, antiguamente los cirujanos, yo me formé en el Loaiza, es una escuela casi de 100 años de cirujanos, nosotros abríamos el abdomen con nuestras manos, metemos, sacamos la vesícula y los cálculos. Ese es el tratamiento, sacar la vesícula y los cálculos. Pero actualmente con el avance de la ciencia y la tecnología, hacemos ese mismo procedimiento de sacar la vesícula y los cálculos por cirugía mínimamente invasiva, es decir, por unos cortes minúsculos de 5 milímetros, máximo 10 milímetros a través del ombligo y los flancos. Entramos con una cámara que podemos ver 10 veces más el tamaño real del órgano y extraemos la vesícula. Prácticamente es una mini cirugía. Ahora, antes de seguir adelante con ese tema de la cirugía, es decir, uno de los síntomas más comunes es lo que se llama un cólico El dolor.
¿no? Dolor cólico. Que es el dolor intenso. Pero hay otros síntomas, porque si la vesícula no está funcionando bien, ¿qué otros síntomas puede producir? El síntoma cardinal importante es el cólico, el dolor cólico. Muchas personas, sobre todo los varones, no hacen caso a ese dolor y sienten como una pesadez, algo que les aprieta ahí por encima del ombligo, esa zona. Es el típico dolor suavecito, el paciente se toma sus pastillitas o algún matecito y les pasa. Pero cada vez notan que ese dolor es más fuerte y se relaciona después de haber comido alimentos grasos. Y por ahí un día, pues una comilona, comen harto y el cálculo se enclava en la vesícula y el dolor es tan intenso que los obliga a ir a la emergencia. O muchas veces van a la emergencia y le dicen, señor, usted tiene pancreatitis. ¿Pancreatitis? Sí, a causa de los cálculos en la vesícula, porque la complicación de los cálculos en la vesícula son dos básicamente, la pancreatitis y la coledocolitiasis, ¿no? ¿Y en qué consiste las dos? O sea, ¿de qué manera la vesícula está conectada con el páncreas? Exacto. El hígado, que está debajo de la costilla derecha, tiene conductos que se juntan y forman un conducto principal que se llama el conducto biliar, que lleva la bilis del hígado a la primera porción del intestino. Ese conducto biliar tiene el nombre de colédoco. A la mitad de ese conducto biliar hacia la derecha se une la vesícula, que es como un globito de carnaval, que se une a ese conducto biliar. Entonces, cuando una persona come alimentos grasos, el hígado produce bilis por este conducto biliar, pero la vesícula que se ancla acá a la mitad del conducto biliar también produce bilis y baja por acá. No, descarga bilis, no produce, descarga bilis y baja. Pero cuando una vesícula tiene cálculos, este cálculo se enclava en la salida de la vesícula biliar. No permite que la bilis pase, tiene cólicos, pero los cálculos pequeñísimos sí pueden pasar al conducto biliar. Los pequeñitos sí pasan hacia el conducto biliar y cuando pasa al conducto biliar pasa al intestino y al pasar al intestino raspa el conducto del páncreas que está adjunto a esa zona, cerca. Entonces el páncreas se inflama a causa de un cólico producto de cálculos de la vesícula. Y la otra complicación es la coledocolitiasis, que este cálculo que sale de la vesícula al conducto biliar por tanto cólico y cólico y cólico, este cálculo que pasa al conducto biliar muchas veces es grande y ya no pasa al intestino, se queda en la parte distal del conducto biliar. Y ese cálculo es como, ¿no?, como un río que le ha caído piedras. Claro, está obstruido. Exacto, la bilis no pasa, por ende esa bilis se retiene, regresa al hígado y el paciente con ojos amarillos, piel amarilla y oscura como té cargado, ¿no? Entonces, yo desde que entro al consultorio del paciente ya estoy mirando qué es lo que tiene. No necesita examen. Ya sé qué es. Entonces, una mirada y listo. Y digo, este paciente está complicado. Ya está complicado. Y le digo, tú estás complicado, debiste haberte operado hace tiempo, pero no te preocupes, hay tratamiento. Tanto para la pancreatitis, para la coledocolitiasis, hay tratamiento. Pero una vez que se trate esas complicaciones, sí o sí tiene que volverse a operar, tiene que operarse, porque otro cólico puede volver a generar todas esas complicaciones, ¿no? Ahora, la solución extrema es retirar la vesícula, pero eso significa que podemos vivir sin vesícula. Exacto, justamente el conducto biliar que lleva la bilis del hígado al intestino queda indemne, no lo tocamos. Y ese conducto biliar se dilata un poquito en compensación a que no hay vesícula. Y la persona vive normal. Miles de personas en el mundo viven normal sin vesícula. Esa vesícula la retiramos porque está enferma. Si no, ¿Y cómo se compensa esa bilis que aportaba, o sea, que ayudaba a transmitir la vesícula? Claro, la vesícula, esa bilis del conducto biliar pasaba a la vesícula y la vesícula la almacenaba, la concentraba, la volvía espesa. Entonces, eso, una vez que no hay vesícula, simplemente el hígado directamente pasa al intestino la bilis a través del conducto biliar. El organismo se adapta. Solamente necesitamos un mes. Es por eso que nosotros después de la operación le decimos al paciente que un mes después de la operación no coma alimentos grasos. Es decir, una baja contenido de grasa en la alimentación. Exacto. Hasta que el organismo se adecue, se acomode a la nueva situación de vivir sin vesícula. Exacto, y al mes puede comer cualquier alimento graso, fritura, ahora, lo que quiera. El dolor, como usted dice, ¿exactamente dónde es? Para debajo de la costilla derecha. Debajo de la costilla de la derecha, un dolor intenso después de comer grasas que se prolonga hacia la espalda. Es el típico debajo dolor. de la costilla derecha, para atrás. Exacto, es el típico dolor. Así que si notan ese dolor, vayan y háganse una ecografía abdominal porque tal vez puede ser que tengan cálculos en la vesícula. Está clarísimo. Ustedes lo han escuchado. Muchas gracias, doctor. Ya lo saben, dolor debajo de la costilla derecha que se va para atrás después de haber comido alimentos grasos, lo más probable es que tengan ustedes un problema en la vesícula. Háganle caso al doctor, pónganse en manos de los especialistas e infórmense.
viendo y siguiendo Hablemos de Salud. Siga con nosotros.